La ciudad de Puebla, fundada en 1531 por los españoles, es una de las ciudades más importantes de México, con una rica historia que abarca desde la época colonial hasta la actualidad. Puebla es un lugar lleno de cultura, tradiciones y política. En este video exploraremos la historia de Puebla, desde su fundación hasta la actualidad, y veremos cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, enfocándonos en su forma de gobierno y cómo éste ha evolucionado junto con el Estado. La historia de Puebla se remonta al siglo XVI, cuando fue fundada por los españoles en el año 1531 como una parte de la conquista y colonización de lo que hoy es México. Los españoles vieron en Puebla un lugar estratégico debido a su ubicación en la ruta comercial importante entre la Ciudad de México y Veracruz. Además, la región de Puebla era rica en recursos naturales, como el algodón y el maíz, lo que hacía atractiva para la producción de textiles y otros bienes. Por estas razones, los españoles tendrán una presencia importante en la región y fundaron la ciudad de Puebla para consolidar su dominio en el territorio. Por este motivo se le considera una ciudad de españoles. La fundación de la ciudad fue una iniciativa del obispo de Tlaxcala, Julián Garcés, quien buscaba establecer una ciudad cristiana y europea en la región de la Sierra Nevada. La ubicación estratégica de Puebla en el cruce de varias rutas comerciales y a medio camino entre la Ciudad de México y Veracruz, la convirtió rápidamente en un importante centro comercial y cultural de la región. La ciudad fue diseñada siguiendo un plano cuadrangular, con calles anchas y rectas que se cruzan en un ángulo recto. El centro de la ciudad se construyó alrededor de la Plaza de Armas, donde se encuentra la Catedral de Puebla y otros edificios importantes. La arquitectura colonial de Puebla es una de las características distintivas, con numerosos edificios religiosos y civiles, construidos en un estilo barroco y neoclásico. Desde sus primeros días, Puebla se convirtió en un importante centro de producción textil y artesanal, con una economía basada en la producción de tejidos, cerámica y alfarería. La ciudad también se destaca por su producción de dulces y confitería, como el alfeñique, un dulce típico de la región, hecho de almendra molida que se asemeja a figuras humanas o de animales.
Todo esto ocurre durante la época colonial, en donde el gobierno de Puebla estuvo bajo el control de la corona española, que nombraba a un gobernador para administrar la ciudad y la región circundante. El gobernador tenía autoridad sobre las instituciones civiles, militares y religiosas de la ciudad, y era responsable de hacer cumplir las leyes españolas y de proteger los intereses de la corona en la región. Además, la ciudad de Puebla tenía su propio ayuntamiento, que se encargaba de los asuntos locales y tenía cierta autonomía en la toma de decisiones. El ayuntamiento estaba compuesto por alcaldes y regidores elegidos por la población de la ciudad. Por su poder estaba limitado por las autoridades españolas y por la estructura política del sistema colonial. El gobierno colonial de Puebla era altamente jerarquizado y estaba diseñado para mantener el control de la corona española sobre la región. La Revolución Mexicana, que tuvo lugar a principios del siglo XX, tuvo un gran impacto en todo México, incluyendo la ciudad de Puebla. A pesar de que Puebla era considerada una ciudad conservadora y tradicional, también albergaba una creciente clase obrera y campesina que enfrentaba difíciles condiciones de vida y de trabajo. A medida que la revolución se extendió por todo México, los problemas económicos y sociales de Puebla se desarrollaron en fuente de descontento y rebelión. En Puebla, uno de los eventos más significativos de la revolución fue la llamada Conspiración de los Hermanos Cerdán, un intento de derrocar al gobierno de Porfirio Díaz en 1910. Los hermanos Cerdán eran un grupo de activistas políticos y comerciantes locales que habían sido influenciados por las ideas revolucionarias de figuras como Francisco I. Madero y Emiliano Zapata. Los Cerdán planeaban llevar a cabo un levantamiento armado en Puebla el 18 de noviembre de 1910, pero fueron descubiertos por las autoridades locales y desató un tiroteo en su casa. La revuelta fracasó y los hermanos Cerdán aparecieron en el conflicto, pero su legado inspiró a otros revolucionarios en Puebla y en todo México. Después de la revolución, Puebla experimentó una serie de cambios significativos en su política y sociedad. El nuevo gobierno revolucionario implementó una serie de reformas sociales y económicas usadas a mejorar las condiciones de la vida de la población, incluyendo la reforma agraria y la creación de sindicatos obreros y campesinos. También se desarrollarán leyes para proteger los derechos de los trabajadores y las minorías étnicas, lo que ayudará a mejorar la situación social en Puebla. La Revolución Mexicana tuvo un impacto significativo en la ciudad de Puebla, al igual que en todo México. La conspiración de los hermanos Cerdán es uno de los eventos más significativos de la revolución en Puebla y refleja la creciente insatisfacción de la población con las condiciones económicas y políticas de la época. La revolución trajo importantes cambios sociales y económicos a Puebla, lo que ayudó a mejorar las condiciones de vida de la población y estableció una sociedad más justa y equitativa. Aquiles de Cerdán, el hermano mayor, era un comerciante exitoso y líder comunitario en Puebla.
Era un hombre educado y comprometido con la reforma social y política, y estaba influenciado por las ideas revolucionarias de figuras como Francisco I. Madero y Emiliano Zapata. Máximo Cerdán, el hermano menor, también era un comerciante y estaba igualmente comprometido con la lucha contra el gobierno de Porfirio Díaz. Junto con otros simpatizantes revolucionarios en Puebla, los hermanos Cerdán planearon llevar a cabo un levantamiento armado en la ciudad el 18 de noviembre de 1910. Sin embargo, las autoridades locales aprovecharon los aviones y asaltaron la casa de los Cerdán, donde se habían reunido el grupo revolucionario. Hubo un tiroteo que apareció varias horas y los hermanos Cerdán aparecieron en el enfrentamiento, junto con varios de sus seguidores. A pesar de que la conspiración fracasó, los hermanos Cerdán operaron en mártires de la Revolución Mexicana, y su legado inspiró a otros revolucionarios en Puebla y en todo México. La Casa de los Cerdán en Puebla es ahora un museo dedicado a su memoria y al papel que desempeñaron en la lucha por la libertad y la justicia en México. El gobierno de Puebla durante la Revolución se dividió en diferentes fracciones. Estas fracciones incluyen los maderistas, seguidores del candidato presidencial Francisco I. Madero, que se rebelaron contra el gobierno de Porfirio Díaz en 1910. Los oroquistas, liderados por el general Pascual Orozco. Los oroquistas lucharon por la reforma agraria y la justicia social. Los zapatistas, liderados por Emiliano Zapata. Los zapatistas lucharon por la reforma agraria y la justicia social en el sur de México. Los villistas, liderados por el general Francisco Villa. Los villistas lucharon contra el gobierno federal y los terratenientes locales en busca de la justicia social y la reforma agraria. Los carrancistas, seguidores de Venustiano Carranza, quien se convirtió en presidente de México después de la caída de Porfirio Díaz en 1911. Los carrancistas lucharon por el establecimiento de un gobierno constitucionalista y la restauración del orden en el país. Cada una de las fracciones tenían sus propias ideas y objetivos. Ya a menudo estaban en desacuerdo entre sí. Puebla fue un lugar de lucha intensa durante la Revolución y la ciudad cambió de manos varias veces, mientras las fracciones luchaban por el control. Algunos de estos grupos estaban a favor de la lucha armada contra el gobierno federal, mientras que otros preferían la solución más pacífica. Sin embargo, después de la Revolución y la caída del gobierno de Porfirio Díaz, se estableció un nuevo gobierno en Puebla, que se unió al gobierno federal bajo el liderazgo de Venustiano Carranza. Puebla se convirtió en un estado más pacífico y estable, con un sistema político más democrático y un enfoque en el desarrollo económico y social. Hoy en día, Puebla es un estado de la República Mexicana con un sistema político democrático y representativo, con un gobernador electo por voto popular y un Congreso del Estado que aprueba las leyes, a diferencia de la época colonial, cuando Puebla estaba gobernada por autoridades coloniales españolas, y de la época de la Revolución, cuando había una gran inestabilidad política y militar. El estado de Puebla cuenta con una institucionalidad política estable y una economía en desarrollo. En la actualidad, Puebla es uno de los estados más industrializados de México y tiene una economía diversificada, con sectores como la industria automotriz, la electrónica y la alimentaria. También cuenta con un importante sector turístico, debido a su rica historia y patrimonio cultural, incluyendo su arquitectura colonial y sus festividades y tradiciones populares. El gobierno de Puebla está conformado por 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo está representado por el Congreso del Estado, el cual está compuesto por 41 diputados que son elegidos por voto popular cada 3 años. El Congreso se encarga de la elaboración, discusión y aprobación de las leyes y reformas necesarias para el Estado de Puebla. El Poder Ejecutivo está encabezado por el gobernador del Estado, quien es el jefe de gobierno y tiene a su cargo la administración pública estatal. El gobernador es elegido por voto popular para un periodo de 6 años
y puede ser reelegido por solo un periodo más. San Martín Texmelucan es una ciudad ubicada en el estado de Puebla, en México. Fue fundada en el siglo XVI por los españoles, aunque su origen remonta a la época prehispánica. Según la historia, los primeros pobladores de la zona fueron los totonacas, quienes resultaron en una pequeña aldea en el lugar donde hoy se encuentra San Martín Texmelucan. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la región fue sometida y se siguieron las encomiendas para explotar los recursos y mano de obra indígena. En 1533 se fundó el pueblo de San Martín, que originalmente se llamó San Martín Tlachichilco y que fue uno de los primeros asentamientos españoles en la zona. La fundación de San Martín Texmelucan como tal ocurrió en 1584, cuando se otorgó la categoría de villa al pueblo de San Martín y se le agregó el nombre de Texmelucan, que significa lugar donde se cosecha la piedra. Esta denominación se debe a que en la zona se extraían piedras de obsidiana y otros materiales para la fabricación de herramientas y objetos. Durante los siglos XVII y XVIII fue considerada junto con Atlixco y Querétaro las principales zonas productoras de trigo y maíz, llegando a exportar las harinas. Por eso fue región de grandes haciendas. En el siglo XIX, Texmelucan vivificó los grandes acontecimientos nacionales. La independencia dio héroes locales y nacionales. En 1821, Agustín de Iturbide pasó en marcha triunfante con el ejército trigarante. En 1847 y 1863, el pueblo fue fortificado y sirvió de cuartel general nacional de operaciones para combatir las intervenciones de estadounidenses y franceses. El 31 de agosto de 1861, San Martín fue ascendido a la categoría de la ciudad, en honor del héroe Albino Labastida. Por la época de la Revolución Mexicana, destacan los movimientos agrarios de Domingo y Cirilo Arenas y Manuel P. Montes. A partir de 1960, comienza la transformación del municipio, que pasa de agricultor a industrial y comerciante. Actualmente, es famoso por poseer el corredor industrial Quetzalcóatl y el tianguis más grande de Latinoamérica. En 1740 se comenzó la construcción de la hermosa capilla del Sagrario o de la Virgen del Rosario, terminándose en 1790. En su interior se conserva un magnífico retablo en blanco con estilo del barroco mexicano de finales del siglo XVIII. La portada poniente, que mira al atrio, está ricamente ornamentada con agrasma, formando figuras simétricamente bien logradas y anagramas de Jesucristo, la Virgen María y la Estrella de David. Decoración que, según los expertos, recuerda el estilo palafoxiana y es comparada con su similar ubicada en la ciudad de Atlixco, siendo los dos casos exclusivos del estado de Puebla. Martín Texmelucan entra en el siglo XIX como uno de los polos agrícolas más importantes de Puebla. En el valle se emplearán las innovaciones tecnológicas de Europa para intensificar la producción de trigo, maíz y frijol. En esta época surgen las grandes haciendas de la región. Todas ellas habrán de modificar de modo sustancial el panorama del valle, darán un giro a la actividad económica de la región. Durante el siglo XIX, San Martín participará en los grandes acontecimientos nacionales: Guerra de Independencia, Invasión Francesa,
invasión norteamericana, lucha entre liberales y conservadores, etc. El municipio se estableció en un mosaico de ejidos en los que resaltan los más importantes. Todos ellos sumaban 5.451 hectáreas. En los dedicados en labor agrícola, 2.257 hectáreas eran de temporal y 1.258 eran de riego, mientras 139 eran de pastos, 69 se consideraban incultas productivas y 727 eran agrícolamente improductivas. El municipio se estableció en un mosaico de ejidos, en los que resaltan los más importantes. Todos ellos sumaban un total de 5.451 hectáreas. Las variaciones poblacionales que ha presentado Texmelucan y en el periodo trabajado son varias. Los cambios son proporcionados por las condiciones económicas que determinan en el desarrollo de la comunidad. En el interior del municipio se han experimentado variaciones en la distribución urbano-rural entre la cabecera municipal y sus juntas auxiliares. A comienzos del siglo XIX, San Martín pertenecía a la jurisdicción de Huejotzingo y a la Intendencia de Puebla. Por esta época, las unidades de división territorial de Puebla eran las municipales, cuya agrupación formaban partidos y estos en un conjunto se constituía la Intendencia de Puebla. En los primeros años del comienzo de la independencia de México, también en San Martín se vivió una época agitada, ya que es uno de los pasos más importantes de comercio y de viajes. San Martín y la intervención francesa. Durante esta época de conflictos y decretos del nuevo gobierno en Puebla, comenzaba la defensa para evitar la toma de la ciudad por los franceses. El general Ignacio Zaragoza quedó al mando del Ejército de Oriente. El 9 de abril de 1862, el ejército invasor comenzó el avance a la Ciudad de México. Ignacio Zaragoza centró sus fuerzas en Puebla. En 1863 es tomada la ciudad de San Martín Texmelucan por el ejército francés. San Martín Texmelucan es una ciudad importante en el estado de Puebla, reconocida por su actividad comercial, principalmente en la venta de productos textiles y agrícolas. Además, cuenta con un patrimonio cultural e histórico muy rico, representado por monumentos y edificios históricos como la parroquia de San Martín Obispo y el Palacio Municipal. Actualmente, San Martín Texmelucan es un municipio del estado de Puebla y su gobierno está conformado por un presidente municipal, un síndico y varios regidores. Además, cuenta con una estructura administrativa que se encarga de llevar a cabo las diferentes funciones gubernamentales, como seguridad pública, servicios públicos, educación y cultura, entre otros. El gobierno local tiene la responsabilidad de tomar decisiones y llevar a cabo acciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes de San Martín Texmelucan y promueva el desarrollo económico y social de la región.